historia. Entonces, esto es lo que habíamos visto, ¿no? Una bacteria, dentro de sus partes, lo que tiene es un material genético que no está envuelto en un núcleo, ¿no? Entonces es una bacteria. De esta bacteria el año pasado ustedes han visto en una célula procariota esa división de una célula procariota a dos células. Tiene un nombre que se llama mitosis, ¿no ves? Ya. Entonces le pondremos nombre a eso. Y lo mismo pasa en las bacterias. Las bacterias sufren esa mitosis, pero en microbiología quieren ponerles nombres más bonitos a algunas cosas. Entonces esa mitosis en microbiología se llama fisión binaria. El nombre elegante de la mitosis en microbiología, ¿ya? Entonces esa fisión binaria está pasando el cromosoma que está libre a las dos células, ¿no? Pero si solo hubiera esa fisión binaria, ¿ustedes creen que la resistencia a las bacterias, las características de los diferentes tipos de bacterias existirían? No, pues no, porque no está pasando nada, simplemente se está dividiendo una célula y está multiplicándose. Entonces, para que haya esas características especiales, esa expresión de rasgos, esa expresión genética, hay cuatro formas, ¿ya? Primero, algo que se llama conjugación, que ya les he adelantado en la anterior clase. Hay otra forma de expresión genética que se llama transformación. Hay otra que es la transducción. Y la última, la transposición bacteriana. ¿Ya? Entonces las bacterias pueden sufrir fisión binaria, pero para que generen resistencia bacteriana, para que generen proteínas específicas, para que tengan características que pasen y hagan a las bacterias más interesantes, van a tener una de estas cuatro formas para pasar esa expresión genética. ¿Ya? Entonces empezaremos con conjugación, que ya hemos adelantado la anterior clase. En conjugación, lo importante eran estas dos células, ¿no ves? F positivo y F negativo, ¿no ves? ¿Qué significaba eso? Y atrás al fondo, ¿cómo se llama? Carolina, ¿qué significaba F positivo y F negativo? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Qué significaba? Lo mismo. En la anterior clase les he dicho. En el caso, la bacteria con su material genético. F positivo igual a fertilizante. Una bacteria fertilizante positivo. La F negativo lo fertiliza, ¿no? Obvio. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de F positivo? Que F positivo tiene, aparte de este material genético, otro material genético que está dentro de la bacteria, que es el plásmido, ¿no ves? Hemos visto. Es el plásmido. ¿Qué es el plásmido? Igual el cromosoma, pero que está envuelto. Cromosoma extra aparte del cromosoma que se encuentra en la célula formando un plasma.
Ese plásmido que tiene genes, lo que va a formar mediante ese material genético proteínas que van a originar un pili, ¿no ve? Y el pili, que está producido por el plásmido, lo que va a ocasionar es transferir, ¿no ve?, este plásmido a una célula, a una bacteria que es F negativo. Entonces esto pasamos así, aquí está la F positiva, aquí está el plásmido, material genético libre, ese plásmido por medio de proteínas que están en ese cromosoma del plásmido va a producir ese pili, y el pili va a tener contacto con la bacteria F negativa. Y esa bacteria F negativa, todavía sin ese plásmido, se va a conectar. ¿Qué pasa con el plásmido? Se empieza a replicar. Ese plásmido se replica, y una vez que se replica, va a pasar por medio del pili hacia la F negativa. Entonces, si esa F negativa que ha pasado por este proceso ya tiene un plásmido, entonces esa también va a ser F positiva, porque ya tiene ese plásmido, ¿no?, ese material genético que le ha pasado. ¿Ya? Eso era la conjugación general. ¿Ya? Ahora hay otro tipo de conjugación, que es una variante nomás de este tipo de conjugación, ¿no? Material genético, y aquí está el plásmido celular. ¿Ya? Hay algunas células F positivas que se llaman HFR, ¿ya? En inglés es factor de recombinación alto. Hay recombinante. Entonces, esta célula F positiva, que se llama HFR, solo va a recombinar, no va a hacer que se produzca todo el plasma. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, esa High Recombinant Factor va a tener contacto con una célula que es F negativa. ¿Ya? Y en este paso, la HFR lo que va a producir, como en la anterior, ese plásmido forma el pili. Aquí está el plásmido, se forma el pili. Y ¿qué es lo que va a pasar en la F negativa? Que aquí ese plásmido no se va a pasar por completo, sino ese plásmido lo que va a pasar son porciones de ese plásmido, porciones cromosomas de ese plásmido, que van a pasar a esta F negativa. ¿Ya? Entonces, ese pedacito, esa recombinación del cromosoma que se ha replicado, ese pedacito del plásmido, lo que va a pasar es que en la F negativa se va a recombinar con ese ADN que está ahí en este plasma. Entonces, ya, eso
es lo que hace la conjugación por high recombinant factor. No va a hacer que se pase todo el plásmido, solo va a recombinar parte del material genético del DNA. ¿Para qué sirve eso? ¿Cuál es la funcionalidad en la práctica? Entonces, ya hemos visto, ¿no ve? Las gram negativas tienen beta-lactamasa. Entonces, si esta célula que es F positiva sabe hacer proteínas que son beta-lactamasa y esta no, entonces le dicen, mira, te enseño a hacer beta-lactamasa, agarrarlo y concentrarlo en tu DNA, y con eso vos ya puedes hacer beta-lactamasa. Le está pasando la receta, ¿no? La receta de cocina para hacer beta-lactamasa, ¿ya? Esa es la diferencia entre el HFR y una conjugación general en la que se pasa todo el plasma. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está clarito, no? Pasaremos a la siguiente. Transformación. A ver, para que se ubiquen, transformación. ¿Han visto Venom, la película? No, ¿no ven? ¿Qué pasa cuando aparece el Venom? Sale, ¿no? El simbionte y llega y se apodera del cuerpo, ¿no? Y se vuelve malo el tipo, ¿no? Entonces hagan de cuenta que en transformación bacteriana pasa eso, pero a nivel chiquitito, ¿ya? Entonces anotaremos transformación, hasta el nombre de transformación para que no se olviden. Transformación. ¿Ya? Entonces haremos de cuenta que hay dos células, ¿ya? Dos bacterias. Esta bacteria tiene ahí su material genético, esta otra tiene su material genético. Esta bacteria, en ese material genético, en esa expresión, tiene proteínas de superficie, digamos, que van a producir toxicidad. ¿Ya? O polisacáridos. ¿Ya? Y esta otra bacteria no tiene eso. ¿Ya? Entonces esta bacteria es mala. Y esta otra que no tiene esas proteínas, no tiene esa receta para producir esas proteínas, es una bacteria inofensiva. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando hay transformación? Cuando hay transformación, estas bacterias que tienen este material genético empiezan a replicar ese material genético. Y especialmente replican el material genético que va a dar la receta para formar proteínas que van a producir toxicidad. ¿Ya? Y en el cuerpo, eventualmente, en algún momento, esta célula explota. ¿Está? ¿Ya? Y ese material genético queda largo. Y aquí pasa exactamente lo que pasa en Venom. ¿Ya? Es como si el simbionte le cayera a la célula, a la bacteria buena que no sabe hacer proteínas para producir toxicidad. Entonces, ese material genético le pasa a esta célula, ingresa y se va a juntar junto con el otro material, el DNA, y ya va a tener la posibilidad de hacer proteínas, va a producir toxicidad de polisacáridos. ¿Ya?
Entonces, esa es otra forma de expresión genética. Hay bacterias que tienen esa posibilidad de producir proteínas que van a ser proteínas de superficie que van a producir toxicidad. Esas proteínas de superficie reaccionan, ¿no ven? Hemos visto con los antígenos, pueden reaccionar con los macrófagos. Pero hay otras bacterias que no. Pues, en algún momento estas van a sacrificarse produciendo ese material genético y van a hacer que las bacterias que no tienen ese material genético, por medio de la transformación, produzcan toxicidad bacteriana. ¿Ya? ¿Qué bacterias producen esto? Principalmente tres. Streptococcus, Pneumoniae, Neisseria, ¿ya? Esas tres son las que van a producir su expresión genética por transformación. ¿Ya? Para que no se olviden, así de sencillos. Tienen que memorizar. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está clarito? Más claro. Bueno. Pasaremos a translocación. Ya. Translocación. Lo interesante es la simbiosis que hay con otra estructura microscópica que no es bacteria. Eso no es una bacteria, el bacteriófago es una especie de virus, es un virus que le gusta replicarse en las bacterias. ¿Ya? Un bacteriófago va a tener material de DNA que va a estar envuelto por una cápside y va a tener estructuras que le van a fijar hacia la bacteria en la que tiene que destrozar. Como dice el bacteriófago, agarra, se prende sobre una bacteria y la empieza a destrozar. Eso hace un bacteriófago. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestra bacteria, material genético, y en determinadas situaciones un bacteriófago lo que hace es ingresar a la bacteria y ese DNA se va a recombinar con el DNA de la bacteria. Entonces, ese DNA que está recombinándose, lo que va a producir en un principio son partes de este bacteriófago. Está entrando el bacteriófago a la bacteria para poder fabricar más bacteriófagos. ¿Ya? Entonces acá el material genético lo que hace es, mira, te voy a enseñar igual esta receta para que hagas cápsides, para que hagas mi DNA, para que hagas mis puntos de anclaje. Entonces empieza a hacer cápsides,
hace material genético, hace sus puntos de anclaje, ¿ya? Y eventualmente esa bacteria, porque está llena de proteínas que no le aportan nada a esa bacteria, va a estallar. Estalla y van a salir las partes, ¿no? Cuando ya salen las partes ya se va a formar nuevos bacteriófagos. Que es lo interesante, que en esos bacteriófagos va a haber algunos bacteriófagos que van a recombinar su DNA con el DNA de la bacteria. Entonces, lo que se va a producir aquí es una combinación de ambos DNAs. Entonces, este bacteriófago ya es medio mutante, ¿no? Ya tiene bacterias, ya tiene DNA de la bacteria y tiene DNA de ese virus, de ese bacteriófago. Entonces, estos bacteriófagos que ya están con material genético mezclado, van y toman otra bacteria. Y este proceso pasa, como es pues, microscópico, millones de veces, ¿no? Entonces va a haber un bacteriófago que va a pasar igual el material genético de esa bacteria, se va a unir el DNA que está combinado y va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Pues aquí vuelve a hacer este proceso, no se vuelve a enfocar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo interesante aquí? Que en algún momento, porque ese proceso, como son millones de células, de virus y bacterias que se están transformando, en algún momento este bacteriófago que se está produciendo, que está con material combinado, lo que va a hacer en la bacteria, en una bacteria, es pasar esa combinación de el DNA viral, el DNA bacteriano, y va a producir proteínas o toxinas que van a hacer que la bacteria genere expresión genética. ¿Ya? O sea, estas bacterias son las que nos importan porque son las que van a producir toxinas especiales que van a producir infecciones en nosotros. ¿Ya? Entonces, bacteriófago no es bacteria, es un virus, tiene una cápside, tiene un material genético que está dentro de la cápside, puntos de anclaje, que llega a una bacteria y se une, se aprovecha de esa bacteria, produce se va replicando dentro de esa bacteria, pero va a haber una translocación, ¿no? Eso es lo que significa. El material genético va a ir cambiándose y en algún momento va a hacer que se produzcan toxinas en una bacteria, ¿ya? Sin que llegue a destruirse porque se producen partes de ese bacteriófago. ¿Ya? ¿Qué bacterias tienen toxinas que se producen por translocación? Eso es ahora estamos viendo esto. Ahí está. A, B, C, D, S. ¿Ya? Todas son toxinas que se producen por translocación. A es de este mnemotécnico, A es de Streptococcus
grupo A de Lancefield que va a producir la toxina endémica. ¿Ya? B es de toxina botulínica. C de toxina colérica. D de toxina diftérica. Y ese de qué será? Ese es de toxina Shiga. ¿Ya? Entonces, expresión genética que se produce por translocación, que necesita ayuda de un bacteriófago, que es una especie de virus de importancia en microbiología, estreptococo del grupo A, toxina botulínica, Clostridium botulinum, toxina colérica, Vibrio similar, diftérica, difteria, las familias de difteria, y Shiga es de Shigella, de las familias de Shigella. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de translocación? Esas 5 bacterias, esas 5 toxinas que producen esas bacterias. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Borramos transformación. Y esto ya es lo último, así que guarden sus celulares. Unos 5 minutos más. Transposición. Transposición, la bacteria que tiene su material genético también tiene su plásmido ahí. Dentro de ese material genético va a haber un gen elemento transponible, se llama este espacio. En el gen se va a llamar elemento transponible. ¿Ya? Todo esto. Estas esquinas, límite inverso. Ese elemento transponible que se encuentra en algunas bacterias va a producir una enzima, es otro tipo de proteína, una enzima que se llama transposón. Transposón. Ese lugar del material genético, que es el elemento transponible, va a producir esa enzima que se llama transposón. Y esta enzima que se llama transposón lo que va a hacer es buscar lugares donde variar el material genético. ¿Ya? Entonces, ¿dónde hay material genético? En el ovillo, ¿no? Y también hay en el plásmido.
Entonces, el elemento transponible está aquí en el ovillo cromosomal, no en el plasma, pero el transposón se va a encargar de buscar en ambos, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, ¿ya? El elemento transponible solo está acá en el ovillo cromosomal. Ese elemento transponible produce esa enzima, esa proteína que es un transposón que va a buscar lugares donde hacer el cambio del material genético, ¿ya? Entonces ese transposón, por ejemplo, puede buscar en el plasma de un lugarcito ahí donde hacer el cambio, ¿ya? Busca un lugar donde se puede generar el cambio en ese material genético, en ese gen, y lo que hace es cortar ese espacio, ¿ya? Y ese elemento transponible, igual donde están sus límites inversos, va a cortarse y va a cambiar ese material genético. Lo que va a hacer, dos cosas. Primero, busca y luego transpone ese material genético. Entonces, esto ya viene a ser el material genético ya combinado. Aquí. ¿Ya? Entonces, lo que se ha producido es una transposición por medio de esa proteína. Esto es importante igual en algunas bacterias que van a producir resistencia bacteriana, ¿ya? ¿Qué era esto? ¿Qué hemos? ¿Ah? La pared bacteriana, ¿no? Ya. Entonces hay bacterias, como esto es la pared bacteriana del enterococo. ¿Ya? Entonces el enterococo tiene una proteína especial dentro de su pared bacteriana, que se llama BAC. Y esa proteína que está dentro de la pared bacteriana del enterococo, que se llama BAC, lo que le va a ayudar es a producir resistencia a vancomicina. ¿Ya? ¿Qué es la vancomicina? Es un antibiótico. ¿Cuál es la importancia de este antibiótico? Que nosotros tenemos antibióticos que se usan para cualquier infección y hay otros que se reservan para infecciones que son graves, ¿no? Entonces, es como en nuestro arsenal, la vancomicina es lo último que nos reservamos. Pues. Si no funciona para la vancomicina, no se tiene otra opción, ¿ya? Entonces el enterococo tiene eso, pero el enterococo no es una bacteria común que produzca una infección común en las personas, ¿ya? Pero si digo que es enterococo, ¿cuál será la forma del enterococo? ¿Cómo es su forma? Hemos visto formas. Ahí está Jorge, mira cómo tiene la forma un enterococo. Esférica, ¿no ve? Entonces,
Esto es un enterococo. ¿Ya? ¿Qué coco es de importancia bacteriana? El que está así agrupado en montones. ¿Ese qué se llama? Estafilococo, ¿no? ¿Verdad? Enterococo. ¿Ya? Han visto que se produce millones de veces, ¿no? Hay un montón de bacterias. Entonces, cuando a veces cuando pasa esto, cuando hay ese cambio de los enterococos, esa proteína, esa BAC, puede pasar el material genético por otra forma, no puede pasar por transformación. Entonces está destruyéndose ahí el enterococo. Justo le cae un estafilococo, ¿no? Y el estafilococo, para que tenga resistencia a esa vancomicina, lo que va a producir es que haya esa transducción que estamos mencionando. Todo esto que se está produciendo, el elemento transponible que se encuentran en los estafilococos, por un enterococo que haya llegado a contaminar, a transformar a un estafilococo, lo que va a producir es que eso pase y va a haber resistencia a la vancomicina. Y eso es importante porque una infección por estafilococo es lo más común que se tiene. Entonces, tener resistencia a un estafilococo por vancomicina es pues un riesgo para la persona y para el hospital por donde se está tratando. ¿Ya? Hasta ahí son los cuatro tipos de expresión genética. Queda pendiente antibióticos y exotoxinas, endotoxinas, un poquito más, y con eso ya vamos a terminar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro?